¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Espero que hayan disfrutado en este canal El Expiatorio. Ya al ratito, en una hora, arranca el querido Ignacio Alvarado. ¿Con qué cápsula de verdad, Ignacio Alvarado? Qué bárbaro en torno a la entrega de capos, pero con esa profundidad que él lo caracteriza, la relación México-Estados Unidos. En fin, a las 5 de la tarde llega el gran Sósimo Camacho con otro tema profundo, este tema que tiene que ver directamente con los migrantes en México. A las 6:30 Luis Guillermo Hernández en las charlas con Luis Guillermo, donde vamos a platicar de este tema de la pobreza de López Obrador. Sacó el que sale más de 13 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Josefa Galván a las 20:30 con el perfil de la tuta Servando Gómez. Y a las 21:30 cerramos con el querido Fabrizio Loruzzo, ¿no? Quien habla sobre cómo se manipula el tema de los homicidios dolosos por cuestiones políticas. Todo eso en el otro canal. Aquí vamos a cerrar con este comentario. Tal vez por la noche subamos algún otro video, pero ya lo verán ustedes si es que lo llevamos a cabo. A ver, ¿de qué hablamos en esta oportunidad? Bueno, de un tema que, pues sí, obviamente se ha venido generando ya en las últimas horas y que nos lleva en definitiva a la reflexión y a la discusión. El influencer Camilo Ochoa, el llamado Alucín, fue asesinado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en Temixco. Se presume que el implicado era líder de la organización criminal de La Chapiza y además recientemente había aparecido boletinado con otros supuestos miembros del crimen organizado. La Fiscalía General del Estado en Morelos ya ha comenzado con las investigaciones correspondientes y a ver cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con el reporte oficial, familiares encontraron el cuerpo de Ochoa alrededor de las 17 horas dentro del baño de un inmueble ubicado en la calle Laureles del fraccionamiento referido, colindante con la capital del estado. Cuando encontraron al implicado ya no contaba con signos vitales, presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo, según informaron paramédicos que arribaron precisamente al lugar. La Fiscalía informó que ya estaba desarrollando los protocolos de intervención e investigación correspondientes y mantenía coordinación con autoridades federales y estatales de la Mesa de Seguridad con el fin de realizar el proceso de manera oportuna. Peritos realizaron las primeras diligencias y el área ya había quedado asegurada. Versiones preliminares señalan que un hombre encapuchado, vestido con sudadera gris, pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio, disparó contra Ochoa. El presunto agresor escapó en un vehículo Chevrolet, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Chevrolet blanco, esto podría cambiar, tal vez, después de que usted vea el video. ¿Qué se sabe del implicado? Bueno, de acuerdo con un comunicado, el Lucín era un hombre de 42 años, gestionaba una célula del cártel de Sinaloa. Además, se han mostrado boletines en los que aparecía Carlos Ochoa junto al otro influencer Marquitos Toys y el cantante Peso Pluma y otros presuntos miembros de los Chapitos, ¿no? De los Chapitos y la amenaza por parte de los Mayos de ir por ellos. Ahí explican que son grandes financieros, colaboradores cercanos, lavadores de dinero del grupo, además de fungir como prestanombres, ¿no? Ochoa alcanzó notoriedad, incluso en una entrevista, si no mal recuerdo, con Adela Micha, la recuerda. Ahorita la entrevista se ha vuelto viral ya nuevamente, en la que él habló abiertamente de su relación con actividades del crimen organizado, en donde cuestionó el hecho de que la gente estudiara, de que la gente se quedara en la escuela, porque tenía este discurso, ¿no? Que lo hemos visto en otros también, que te dicen no te quedes en la escuela, ¿para qué? Te van a enseñar a ser empleado, te van a enseñar a ser trabajador, no, 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 vente aquí a la maña donde hay el dinero, es decir, legitimadores completamente de las actividades del crimen organizado. Incluso ese fragmentito es el que ahorita usted seguramente se va a encontrar en TikTok, o se va a enfrentar, o se va a topar también en YouTube o en otros lados de dicha entrevista. A raíz de él acumuló muchos seguidores. Ese es uno de los temas que tenemos que discutir y no se discute tanto, que a raíz de ese pronunciamiento, puta, los seguidores de Camilo subieron de verdad. Se mantuvo como una figura polémica en cada uno de sus videos. Muchos jóvenes pensando como él, diciendo que efectivamente que ellos ya querían dejar la escuela, que no le habían caso. Otros de plano pidiéndole trabajo, ¿no? Para integrarse al crimen organizado porque no tenían otra forma de llevar dinero a sus casas. Hubo una entrevista también realizada para el influencer Gusgri en el canal Doble G, en donde ahí, por ejemplo, expresó ser hijo de Arnoldo de la Rocha,
fundador de la cadena Pollo Loco. Sumado a ello, narró que había desempeñado actividades delictivas, entre ellas como sicario del cártel Sinaloa, esto durante su juventud. ¿No? Incluso ese video también está en este momento, pues ya con una con un constante movimiento ahorita en el algoritmo. Ochoa estuvo en prisión un rato, estuvo como 7 años, si no mal recuerdo. Compartió también en esta charla que fue víctima de un secuestro orquestado por alguien que declaró como persona muy cercana a él, ¿no? Así que este es Camilo Ochoa, o era Camilo Ochoa, quien, insisto, se hizo famoso por hablar, pues sí, sin tapujos, de sus vínculos con el narcotráfico, y que es asesinado ahora a balazos. Una muerte que es un brutal eco de las historias que él mismo narraba, ¿no? Y que ha puesto una investigación exhaustiva para saber qué fue lo que pasó. En el último reel que compartió hace poco más de 18 horas, el influencer habló sobre lo difícil que le resultaba elegir atuendos para salir, pues tenía demasiada ropa, calzado, gorras, accesorios y demás, lo cual complicaba sus decisiones, y mostró parte de su closet, el cual lucía pues a reventar de todo, tipo de tenis, pantalones, camisas, gorras, todo amontonado encima del tocador, del buró, de la habitación, mientras que obviamente mencionaba lo poco que le gustaban los nuevos diseños de pantalones, que siempre dice terminaban entubados. Eso fue pues el último video, el último reel. Luego de ello procede a indicar que desea poner orden en dicho inmueble. También acotó que poseía otro en donde albergaba más accesorios para vestir, lo cual dejó ver pues sí, la lujosa vida, ¿no? La lujosa vida que llevaba el influencer recién abatido, y que a final de cuentas es como con Marquitos Toys, con todos ellos, es lo que te dejan ver, la vida lujosa que tienen como influencers vinculados de una forma u otra al crimen organizado, para que tú te sientas atraído precisamente por el mismo. Finalmente, cuando se decidió por un par de botas, una gorra de la marca Hat Club, la cual dijo era su favorita, indicó que le molestaba que el personal de limpieza siempre dejara la misma ropa limpia, lista para usarse, y luego dijo, pues luego de esa queja, compartió que estaba de salida porque ya se iba a comer. Ese es el último video de este personaje. Mire, vivimos en una era donde la fama ya no se construye solo en televisión o en el cine, ¿no? Hoy las redes sociales son el nuevo escenario, los influencers son los protagonistas, pero detrás de este aparente o de esta aparente inocencia digital se esconde una realidad inquietante. El narcotráfico también ha encontrado en ellos un altavoz para expandir su narrativa, para normalizar la violencia, para construir una especie de industria mediática propia. Los influencers son figuras públicas que generan contenido, que conectan con millones de seguidores. Usted revise cuántos seguidores tenía Camilo, cuántos seguidores tienen otros de los muchachos y muchachas presuntamente relacionados con los Chapos o los Mayos, y se dará cuenta que muchos también son jóvenes, ¿no? Y el narco lo sabe. El narco sabe perfectamente quién es el perfil de los jóvenes que sigue a cada uno de estos personajes, o cómo debe de maniobrar y estructurar la creación de estos personajes para llegarle a este sector de la población, y de esa manera obviamente ir construyendo su propia industria. Ya no hablamos solamente de sicarios armados, ¿no? En videos amenazantes, sino de un ecosistema. Hay gente que me dice, no utilice la palabra ecosistema. No, claro que sí se tiene que utilizar para poderlo estructurar de manera muy correcta. Ecosistema en donde los estilos, ¿no?, de vida ligados al narcotráfico, es decir, el lujo, los autos, las armas, la ropa, la vida rápida, las mujeres, los hombres, se vuelven aspiracionales, y se vuelven aspiracionales gracias a TikTok, gracias a YouTube, gracias a muchas plataformas que encajan precisamente, ¿no?, en esta búsqueda. Algunos influencers, perdón, participan directamente, ya sea porque tienen vínculos familiares, amistosos o incluso contractuales con los grupos criminales. Otros lo hacen de manera indirecta, replicando la estética narco sin necesariamente estar involucrados, pero el impacto es profundo de cualquier lado, porque normalizas la violencia, porque creas una narrativa aspiracional del crimen, y porque moldeas la identidad de una generación entera que empieza a ver el dinero fácil como algo más atractivo que el trabajo formal. Esa es la realidad. O sea, en el fondo estás llegando a ese mensaje. Aquí el dinero es rápido, aquí ganas rápido el dinero, con que lleves a cabo dos que tres jales con eso. Ahora, el narcotráfico entendió
hace décadas que no solo se pelea con armas, sino también con imágenes, con canciones. Y corrijo mi frase, no el narco, el crimen organizado, las empresas criminales lo entendieron. Su industria mediática se compone de varios frentes. A ver, están los famosos videos, ¿no? Que tienen un nivel de producción, por ejemplo, los del Cártel de Jalisco, increíbles, con armas largas, mensajes dirigidos a rivales o autoridades, que son propaganda pura. Está la cultura musical, déjeme llamarle cultura musical para ejemplificar, aunque como se los he dicho, no es, para mí el narcotráfico no es cultura, ¿no? Eh, Quitémosle el término cultura. Hay un movimiento cultural, ¿no? Hay un movimiento musical, más bien dicho, que son los corridos, los narcocorridos, porque el corrido, y ese es lo interesante de este punto, los corridos son cultura. O sea, México no sería lo que es sin los corridos. Esa es la verdad, vienen desde la época de las revoluciones, desde antes. No, aquí hablamos de los corridos bélicos, aquí hablamos de los corridos tumbados, aquí hablamos de los narcocorridos, que es ahí donde en lo personal considero que no pueden ser considerados como parte de la misma cultura del corrido, porque no tienen ni la misma intención, ni la misma formación, ni siquiera la misma inspiración. Ajá. ¿Por qué le digo esto? Porque los corridos tumbados, los corridos bélicos, lo que hacen es narrar la vida de los capos, de los sicarios, vanagloriándolos. Es una apología como tal, no es una canción de protesta, no es una canción que cuente una historia, no es una canción de denuncia, no, es una canción para hacer apología de una actividad, ¿no? Este, Crean una mitología alrededor de personajes que en la vida real pues son responsables de grandes masacres. No es como el corrido te crea una historia sobre un hecho en particular, te cuenta algo. Mire, le voy a poner el ejemplo rápido. El caso, por ejemplo, de este corrido de... Ay, se me fue ahorita el nombre, perdón usted. Contrabando y traición, se llamaba la melodía. Te cuenta una historia con un final que no es para nada que estés haciendo apología, pero es una historia como tal. Eso es muy diferente a un narco corrido como el que de repente tocan los Tucanes de Tijuana o tocan los Alacranes de tal lado o tocan los grupos que ahora se han involucrado por estar apoyando a los Alegres del Barranco, en fin. Ahora, obviamente están también las redes sociales, ¿no? Cuentas, por ejemplo, en TikTok que muestran lujos, armas, armas bañadas de oro, por ejemplo, zoológicos privados, narcofiestas, todo esto disfrazado de entretenimiento. El merchandising, por supuesto, desde ropa con símbolos, la mercancía, pues, desde ropa con símbolos, series de televisión que explotan la figura del narco, vendiéndolos como una especie de antihéroe. No, esta industria no busca entretener y es lo que yo he estado insistiendo y bueno, son puntos de vista diferentes, claro, pero en lo personal creo que esta industria no busca entretener para nada, no busca culturizar, busca normalizar, busca legitimar al crimen como parte de un paisaje. Ahora, aquí es donde ambos mundos se conectan, ¿no? Eh, los influencers se convierten en engranajes de una maquinaria mediática del narco. Cuando graban videos usando corridos bélicos de fondo, cuando muestran armas en fiestas privadas, cuando presumen lujos imposibles de explicar, pues refuerzan obviamente la narrativa del narco como estilo de vida deseable. Y a veces ni siquiera necesitan decir que trabajan para un grupo criminal. Basta con la estética, basta con los símbolos, basta con la forma de hablar. Y esto genera un fenómeno que es la imitación por parte de los chavos y chavas. Miles de jóvenes replican estos contenidos en sus propios perfiles, multiplicando el mensaje original del narco. El impacto no es abstracto, o sea, eh, no es algo que no se pueda ubicar. En la juventud, muchos adolescentes empiezan a pensar que ser buchón o vivir con lujos de narcos es un camino válido e incluso legítimo. En lo cultural se borra la línea entre entretenimiento y apología, volviendo cotidiano lo que antes escandalizaba. En política y seguridad se refuerza la percepción de que el narco es un poder paralelo que no solo domina territorios, sino también imaginarios. En otras palabras, el narco ya no solo controla las rutas de la droga, también controla parte del contenido que millones de jóvenes consumen a diario. Así de claro, estas empresas criminales. Ahora bien, ¿qué papel juegan las plataformas digitales, por ejemplo, y los gobiernos? Se ha tratado de regular, me consta que han tratado de regularlo, pero se reproducen con tal rapidez las imágenes, y surgen nuevos perfiles. Por eso le digo que no es algo orgánico.
Por eso les hablo de empresas criminales, porque no es algo orgánico. O sea, no es algo que cierras un canal y de repente hay otros 10, cierras 3 y de repente hay otros 8. ¿Sí me entiende? O sea, no es algo que tan fácil de controlar. El Estado se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque se han prohibido los narcocorridos en ciertos lugares, pero las series de televisión o los patrocinios en redes siguen creciendo sin freno. Los medios de comunicación tradicionales, por su parte, han capitalizado muy bien este fenómeno. Series, documentales, noticieros venden la imagen del narco como un espectáculo. Y en ese vacío, los influencers llenan el espacio que debería ocupar la educación crítica. La guerra contra el narco ya no solo se libra en las calles o en los tribunales, hoy también se pelea en los algoritmos. El narcotráfico entendió que una canción puede ser más efectiva que una bala, que un video viral puede tener más impacto que un operativo militar, que los influencers son consciente o inconscientemente cómplices en en esta estrategia. Y la pregunta que debemos hacernos, pues es una pregunta bastante, incómoda, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el crimen organizado colonice a través de la pantalla? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a hablar en realidad de apología, ¿no? Y de tratar de justificarla de una u otra manera? Insisto, el narcotráfico no es cultura, el narcotráfico es capitalismo armado. Eso es el crimen organizado. Al final lo que está en juego no es solo la seguridad de un país. Estamos hablando, cuando ya involucramos a los influencers, de la mente de quienes son el presente y el futuro. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.